Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Lo prometido es deuda. Acá les grabo un pequeño tutorial de la clase de lenguaje. Primero les señalo aquí del lado izquierdo las vocales A, E, O que corresponden a vocales fuertes o abiertas. Y del lado derecho las vocales I, U que corresponden a vocales cerradas o débiles. Nos vamos al cuadro de los dictongos que les había mostrado. En este cuadro vemos que la constante que se repite en los tres ejemplos, en los tres tipos de dictongo, son las letras I y U. Son vocales cerradas, es decir, que para que se dé un dictongo tiene que haber necesariamente una vocal cerrada. El dictongo no es más que la unión de dos vocales en una misma sílaba, es decir, están en el mismo tono de voz, por lo tanto no se pueden separar en sílabas. Este ejemplo que vemos acá, que tiene vocales cerradas más vocales abiertas, se llama creciente. Por ejemplo, tenemos la palabra ciencia, que tiene un dictongo acá y un dictongo acá. Por lo tanto, al separar la sílaba, no podemos despegar ninguna de estas vocales. El otro ejemplo o el otro caso donde se pueden dar dictongos es al revés. Una vocal abierta o fuerte y una vocal débil o cerrada. Se llama decreciente y tenemos, por ejemplo, la palabra aire. Por eso cuando vamos a separar en sílabas tenemos que colocar aire de esa forma, dejando las letras juntas. Y aquí tenemos la última parte, que es donde hay puras vocales cerradas, y este dictongo se llama homogéneo. Por ejemplo, tenemos la palabra ruido, ¿ok? Se separa entonces ruido. Si nos vamos a los hiatos, hay dos tipos. Los hiatos no son más que la unión también de dos vocales, pero en sílabas separadas esta vez, ¿ok? Eso es un hiato. Entonces, en el primer ejemplo tenemos, o el primer tipo de hiato que se puede dar, es de dos vocales abiertas, algo que no existe en el dictongo. Dos vocales abiertas o fuertes. Por ejemplo, tenemos creer o área. Para dividir estas palabras en sílabas, si tenemos que separar, tenemos que colocar creer, y en el caso de área también debemos separarla dejando de un lado la E y de un lado la A. Si nos vamos a este último tipo de hiato, es entonces la unión de una vocal fuerte o abierta con una vocal débil o cerrada que está acentuada. Por eso el ejemplo que vemos acá es la palabra Raúl. Al colocarle tilde o acento a la letra débil o cerrada, esta se hace automáticamente como decir fuerte, como si se hiciera fuerte. Entonces, esta forma un hiato y se divide. Cuando voy a separar en sílabas la palabra Raúl, quedaría Raúl. Y bueno, eso fue todo. Luego vamos a seguir explicando, dando muchos más ejemplos y hablando también del triptongo.